Hola amigos, muy buenos días. Hola hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor que nos permite en esta mañana traer una palabra de vida para tu vida. Gracias al Señor que nos permite compartir, gracias al Señor que nos permite, hermano, traerles esa palabra que Dios envía a nuestra vida. Una palabra que nos fortalezca, una palabra que nos dé vida, una palabra, hermano, que llene nuestro corazón de gratitud, llene nuestro corazón, hermano, de fuerza para seguir adelante. Pidiéndole al Señor una palabra, hermano, en esta mañana. Envía a Dios a mi corazón, hermano, que yo les hable un poquito sobre la victoria que Cristo nos ha dado. Sobre todo, hermano, la oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él. Usted sabe que estamos viviendo tiempos muy, hermano, muy duros, muy difíciles. Estamos viviendo tiempos donde cada vez que se avecine la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, hermano, las cosas van a empeorar. Vemos que hay un gran repunte en todo lo que es la enfermedad del COVID. Hermano, vemos que empiezan a hablar malas noticias. Pero en todas esas malas noticias, la Escritura dice que nosotros somos portadores de buenas noticias. Por lo tanto, querido hermano, todo lo que hoy se esté diciendo en el mundo, hermano, nosotros predicamos lo contrario para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios debe de estar tranquilo, el pueblo de Dios debe de estar en paz, el pueblo de Dios debe de estar aquellos que creen en Él, aquellos que confían en Él, aquellos que esperan en Él. Estén tranquilos que Dios no nos dejará, Dios no nos va a desamparar, Dios siempre estará con nosotros y entreguemos toda decisión, todas cosas que nos pasen, las entreguemos en manos del Señor y dejemos que Él tome control sobre nuestra vida. Usted sabe que si algo está preocupado, nuestro Dios no es por el mundo. Dios está preocupado por sus hijos. Dios está preocupado por aquellos que van a ser salvos. Mientras hoy el mundo tiende a una conspiración contra el mundo, contra los hombres de la tierra, créame, hermano, dice en el libro de Nehemías, que Nehemías, hermano, los ministros, representa a los ministros, los hijos de Dios, habían entendido el plan del enemigo. Y cuando ellos entendieron el plan del enemigo, la Escritura dice, hermano, que ellos siguieron edificando su casa. Ellos continuaron en su camino. Mientras había un plan para detener la obra, mientras había un plan para levantarse contra la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo estaba en paz, porque ellos estaban caminando. Cuando escucharon que todas esas cosas vienen, el pueblo de Dios dice que empezó a caminar. El pueblo de Dios no se detendría, porque una señal para continuar adelante, una señal para echarle muchas ganas a nuestro caminar en el Señor, hermano, es precisamente no detenernos, porque en medio de todo esto es como cuando Dios está operando. En medio de todo esto es cuando la gran cosecha tiene que manifestarse. Eso dice en el libro de Nehemías, que cuando el Señor el diablo estaba atacando, hermano, ellos habían entendido el plan. El plan dice que siguieron adelante, porque Dios, hermano, había revelado el plan. Y dice, después miré y levanté dije a mis ojos a los nobles, dice el resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos cada uno, dice, cada uno a su tarea. Todos estaban ejerciendo su ministerio, todos estaban ejerciendo lo que Dios los había mandado hacer. Así que cuando veamos todas estas cosas, digo el Señor, no os turbéis, porque dice, porque Jehová vuestro Dios, porque el Señor grande y temible pelea
pelea por nosotros. Él está peleando por nosotros. Nuestro Dios está en medio de estas batallas, Él está. Así que entendámoslo muy bien. Pero bendito nuestro Señor, hermano, bendito nuestro Señor Jesús y bendito el Espíritu Santo que está con nosotros, que está conmigo, está contigo. Pero sobre todo aquellos hermanos que invocan el nombre del Señor Jesús. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles en el mundo. Claro, todo eso es como dice aquí en Nehemías, es un plan del enemigo para meter miedo a los hijos, para que se dispersen las ovejas. Pero hay promesas, hermano, en este tiempo, hay palabras que Dios nos advierte en este tiempo, como en el libro de Mateo 24, versículo 3. Estando el Señor sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Otros dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Mira, hermano, mi Señor hace unas declaraciones sobre ¿qué sabrá primero? Pero una de las cosas que Él menciona, a mí me gusta, me ha llamado mucho la atención esta palabra. Dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Y hemos hablado sobre eso. Pero acá dice, hermano, que porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. No es lo mismo oiréis de guerra que rumores de guerra. Son dos cosas diferentes. Esta palabra rumores no es lo mismo que oiréis. Rumores tienen que ver con todo lo que los alarmistas, en cuanto a las noticias, aquí está hablando de dos tipos de guerra: una guerra política y una guerra militar. Estas cosas son muy peligrosas para este tiempo en cuanto a la fe. Cuando oíres de guerra, hermano, dice que es oír, es de obediencia, de sujeción. Por eso las guerras en el tiempo final, hermano, no van a ser políticas, van a ser militares. Rumores significa noticias, significa fama, significa oír. Por eso desde los cielos, hermanos, tenemos que tener en cuenta que los cielos, hermanos, cuando hubo la rebelión por parte del querubín, se desató una guerra por el mando. Una guerra, la rebelión fue por el mando que quería tomar. El querubín quería tomar el mando, no quería sujetarse a la ley, no quería quitarse al gobierno. ¿Qué fue lo que hizo? Hermano, mintió, dijo mentiras del Padre para arrastrarse la 3/4 parte de los ángeles. Hermano, al ejército, del ejército de Dios. Entonces, hermano, y hoy él formó un ejército. Primero por desobediencia, es política. La relación es doctrina. Se rebeló contra la doctrina, por eso la palabra política significa doctrina. Pero la palabra militar, hermano, es la fuerza, es el poder. ¿Qué creó, hermano? Con la doctrina creó un poder. Por eso siempre tiene que estar unida la política con los mandos militares, tienen que estar unidos. No quiero hablarnos yo de todo esto, hermano, pero es importante que entendamos qué es lo que está haciendo nuestro Señor en este tiempo. Desde el principio de los cielos de la creación, hermano, ha habido guerra.
Esto aquí nos enseña que estas cosas sucedieron, hermano, por no obedecer la voz de Dios, por no sujetarse a la voz de Dios, por no querer oírla. Hubieron guerras. Pero el Señor dijo, verán, en Santiago 4, dice 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, que combaten con vuestros miembros, codician y tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no pueden alcanzar y luchan porque no tenéis lo que desean, porque pedís? Entonces lo que nos está diciendo aquí, hermano, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo que aquí está diciendo, ¿de dónde vienen las guerras? Hermano, usted sabe que el deseo del querubín, el deseo de Satanás, lo que dice en Tesalonicenses versículo 2, según Tesalonicenses 2, nos enseña que el mayor deseo de él es sentarse en el trono de Dios. Es queriéndose hacer pasar por Dios, hablará como Dios. Y en el Ezequiel 28 nos enseña que el hermano dijo que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, hermano, y eso es algo que era terrible. Querer compararse, querer ponerse al tú con nuestro Dios. Pero, ¿de dónde vienen las guerras? Aquí nos enseñan que estas guerras, hermano, viene por querer desear. Es políticamente correcto decir, hermano, que las guerras que hoy hay, las guerras que está viendo en Ucrania, en Israel, es por quedarse con los territorios, es por quedarse con algún recurso natural que ellos tienen. No voy a hablar de eso, pero quiero que entendamos cuál es la diferencia entre guerra y batalla, para que pueda explicar lo espiritual. Entonces las guerras, hermanos, es por querer, que es política. Las guerras son políticas. Hay dos tipos de guerra: la guerra política y la guerra militar. La guerra militar todavía no se ha llegado todavía a establecer. Por eso la verdadera guerra será la guerra del ejército. Por eso, hermano, que vemos que la guerra que hay hoy es política, por querer quedar con los territorios o con los recursos naturales que tiene cada país. Por esa razón vienen las guerras, porque quieren lo que otros tienen. Es la guerra que estamos viendo hoy en todas las naciones. Más, hermano, ¿pero por qué? Porque dice que no se sujetaron, no están estableciendo la ley de Dios, están fuera del orden de Dios. Hermano, porque si proclamaran tanto a Jesucristo, sin realmente proclamaran a Dios como ellos dicen que aman a Dios, son cristianos, realmente estuvieran poniendo por obra la palabra, pero no es así. Porque eso es rebelión, rebelarse a la palabra que profesan conocer. Por eso la Escritura dice que, hermano, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, siendo rebeldes y reprobados en cuanto a toda obra. Por eso, ¿quién es el rebelde? El rebelde es aquel que profesa conocer a Dios, pero a la vez lo niega. Lo expresa de que la Biblia y que el Cristo y que Dios hay que seguir, hermano, pero ese es un engaño. Ese es un engaño a través mundial. Porque todo lo van a relacionar, hoy los políticos van a relacionar hoy todo con religión. Para que pueda ser más creíble su fama, puede ser más creíble su liderazgo, puede ser más creíble cómo gobiernan, porque ya no pueden con tanta corrupción, ya no pueden con tanta mentira, y tiene que llegar un momento donde tienen que disfrazarse, hermano, de cristianos. Tienen que disfrazarse de Cristo. Muchos es lo que dice acá, y engañarán a muchos. ¿Por qué? Porque dirán yo soy el Cristo, dirán yo soy cristiano. Dirán yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo creo en el Dios, yo creo en la Biblia, pero engañarán. Está hablando también de políticas, o sea, está hablando de la política. Pero, hermano, una de las cosas que vemos, hermanos, que las potencias mundiales van a defender, se meterán a defender a la demás porque consideran los demás, hermano, consideran sus recursos son suyos. Lo que vemos es una guerra, hermano, por quedarse con las propiedades de otro,
por quedarse con los territorios de otros. Pero así, mi Señor hermano, así esto también sucede en el mundo espiritual. Hay una guerra en el mundo espiritual. Pero pero después de último, hermano, va a haber una batalla. La batalla de una victoria decisiva. Por eso Timoteo, 2 Timoteo 4, versículo 7 nos enseña, dijo Pablo: he peleado a la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué es una batalla? Una batalla, según el diccionario, es un combate entre dos ejércitos, dos armadas navales o, hermano, o de aviones. Estamos hablando que una batalla es batalla contra ejércitos. Una batalla, hermano, ganar una batalla no es lo mismo que ganar una guerra. Una batalla significa enfrentamiento o lucha, conflicto entre 2 o 3 personas. Esa es una batalla. Un ejército que va a luchar en el tiempo final. La guerra de Gog y Magog. Pero la guerra, hermano, es una guerra civil que se produce entre 2 habitantes de un mismo pueblo, una nación. Guerra significa una guerra civil entre nación con nación, pueblo contra pueblo, persona contra pueblo. Eso es una guerra. Pero una batalla tiene que ver con ejércitos. ¿Contra qué batalló Pablo? Hermano, contra ejércitos, contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. ¿Cuáles, hermanos? Las cuales también mi Señor peleó por ellos, contra ellos. Peleó, hermano, porque aquí él estaba enseñando que las batallas, las guerras se pelean por cosas, territorios, hermano, se pelean por bienes, pero la batalla, hermano, que tenemos hoy son por las almas. Yo quiero darles a entender, hermanos, que cuando mi Señor Jesús vino en el mundo espiritual, tenía que enfrentar una batalla. Tenía que enfrentarse a principados, a huestes de maldad, a potestades. Y él sabía que en la cruz tenía que vencerlos. Él sabía, hermano, que tenía que luchar contra ellos. Por eso la Escritura dice en Efesios, hermano, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra carne y sangre, sino contra principado, contra huestes de maldad. Él tenía que luchar contra ellos por causa de las almas. Querido hermano, ¿no te has preguntado por qué hay tanta gente por qué Dios nos alcanzó? Si la Escritura dice que ya uno fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido. Como le dijeron a Pablo, Pablo dijo que él lo había escogido Dios desde el vientre de su madre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te alcanzó ya grande? ¿Por qué no naciste siendo cristiano? ¿Por qué Dios te alcanzó ya cuando tenías edad? Hermano, porque hasta ese día Cristo estaba peleando por ti. Las guerras tardan años. Las batallas tardan años. Porque ya grande nos alcanzó el Señor, hermano. Porque ya grande recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque hasta ese día nosotros le dimos la victoria a Cristo. Nos dimos la victoria a Cristo. Por eso el Señor está peleando por las almas. Por eso yo no a veces cuando de la gente dice, es que Él pelea por mí mis batallas. No, espérame, no es así. El Señor dijo, el que venciere. Digo, el que venciere yo le haré columna. 7 declaraciones hay en Apocalipsis sobre cuando le habla a las iglesias. Hermano, le digo, el que venciere, el que venciere, el que venciere. El que venciere, yo le daré esto, yo le daré esto, yo le daré esto. Pero acá dice, hermano, que
que si algo tenemos que, Él nos enseña también, porque estas también son cosas espirituales, nos enseña que hay una guerra hoy. Hay una guerra hoy, querido hermano. El mundo espiritual, el reino de los cielos, hermano, no está durmiendo. Él se levanta por ti a pelear tus victorias. Pero no es así como que el Señor pelea por mí. Dame mis victorias. El Señor te dice que hoy te da tu victoria. No, espérame, hermano, no es así. Porque si no entendemos los conceptos bien, realmente, de cómo es que Dios pelea por nosotros y por qué causas Él pelea por nosotros, hermano, no lo vamos a entender y vamos a terminar, hermano, exigiéndole, hermano, rebelándonos contra Él. Porque queremos, por eso la rebelión es quedarse con algo a la fuerza. La rebelión es tomar algo a la fuerza porque no hay obediencia. Rebelión es hermano, la Escritura dice que esto eran ladrones que roban algo porque no se los quieren dar. En veces nos convertimos en gente ladronas porque no queremos las cosas a la fuerza. Por eso dijo él que habían convertido su casa de oración, la habían convertido en casa de la cueva de ladrones. ¿Por qué en cueva de ladrones? Porque esta palabra o la palabra salteadores, hermanos, ¿por qué? Porque sin esa palabra salteador o la palabra ladrón viene, hermanos, significa rebelde. Ladrón significa rebelde. Significa salteador. Significa robadores de templo. Eran gente rebelde, eso significa ladrón, rebeldes. Por eso vamos a entender, hermano, que ¿qué es lo que roba un ladrón de templo? ¿Utensilios? No, hermano, un ladrón de templo roba almas. Roba almas. Por eso la próxima batalla que habrá, hermano, que es ejército contra ejército, el tiempo final va a ser ejército contra ejército que van a tomar control sobre el mundo mundial para poder vencer a Israel y a los hijos de Dios. Lo que estamos viendo hoy en día es una guerra de nación contra nación. Lo que estamos viendo es una guerra de nación contra nación, de política diplomática con quererse tomar control, hermano, antes de ejercer el ejército. Pero hoy estamos preparándonos, hermanos, espiritualmente. Tenemos una lucha espiritualmente, una batalla de ejércitos celestiales contra el ejército infernal. El reino de las tinieblas. Esta batalla que Dios está librando hoy en día, desde la mañana, se llama, hermano, la batalla por las almas. La guerra por las almas. Porque vino un ladrón y se las llevó. Y a causa de esos ladrones nosotros, el mundo espiritual de Dios, el reino de los cielos, hermano, tiene una guerra espiritual. Ladrón significa rebelde. ¿Qué sucedió en el tiempo, la guerra que sucedió en los cielos, hermano? Un rebelde llamado querubín, que conocía, hermano, la ley, pero se rebeló contra el comandante, se rebeló contra el capitán llamado Cristo. No quiso obedecerlo ni sujetarse a las reglas. ¿Y qué hizo, hermano? Formó un ejército para batallar contra el ejército. Primero fue por la palabra y luego, hermano, fue por violencia. Hermano, por cuanto vino un ladrón, se las llevó. Hermano, tenemos una guerra. Tenemos una guerra contra aquellos, hermano. Hay que entender quién se está sacando a la gente de la iglesia de Cristo. Porque a muchas almas todavía estamos orando por ellas y no vienen a los pies de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros oramos por ellos, hermano, se desata un mundo. Se desata, hermano, el mundo espiritual, se desata una guerra. Está el Cristo peleando por las almas. No es tan así, tan fácil de decir, acepta a Jesucristo como tu Salvador. No, hermano, hay una guerra espiritual. Por eso la Escritura dice que con mano fuerte y mano extendida,
nos rescató. O sea, nos agarró de la mano y decía, suéltalo. Con esta mano dice que tenía la espada. O sea, ¿a quién estaba usando la espada? Hermano, contra el enemigo. Pero tenía la mano extendida contra el caído, contra el que estaba oprimido, contra el que estaba esclavo. De esa manera, a esto se le llama, recibe a Jesucristo como tu Salvador. O sea, recíbelo, renuncia, hermano. Y, hermano, las cadenas fueron rotas. Pero ladrón también significa, hermano, que está relacionado con un botín. Significa violencia. Ladrón también significa, hermano, un sicario. Ladrón significa sicario. Pero también viene de la palabra, hermano, secuestradores. Ladrón significa un secuestrador, un sicario. Porque hoy está de moda hoy los sicarios. Hermanos, aquellos que secuestran almas. Hoy es algo que suena y hasta feo es decirlo. Hermano, es la gente que secuestra almas. Los secuestradores. Estos son seres espirituales, hermanos, que habitan, que no dejan que alguien salga. Están esclavos, están cautivos. Hermano, porque no dejan que salgan, no les resplandezca la luz de Cristo. Mucha gente, hermano, todavía Dios está peleando por ellos. Todavía Dios está peleando por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Todavía Dios está peleando por algún hermano, por una familia. Todavía Dios está peleando por ellos. No crean que es tan fácil, hermano. Por eso nosotros tenemos que levantar nuestro clamor y decirle, Padre bendito, ayuda, salva. Fuimos salvos gracias a la intercesión de otros. Fuimos salvos gracias a la intercesión de Cristo. La Escritura dice que cuando Moisés oraba, intercedía y levantaba las manos, dice que a causa de la intercesión de Moisés, el ejército de los cielos bajaba y peleaba contra los ejércitos de Faraón. Y cuando levantaba, hermano, la mano, dice que el ejército prevalecía, el pueblo de Dios salía vencedor, pero cuando las bajaba, iban perdiendo. Cuando mi Señor Jesús es nuestro intercesor, o cuando un creyente se levanta a interceder por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por alguien a que Dios le ponga en el corazón, hermano, el ejército de los cielos desciende a pelear por él. Tiene alguien que interceda, tiene alguien que interviene. Todos los que estamos en Cristo Jesús, todos. Si no hubiera hecho por la intercesión de mi Señor, nadie hubiera hecho salvo. Porque Él envió un ejército, eso lo dice, hermano, en Hebreos 1:14. Dice que Él envió espíritus ministradores para aquellos que iban a ser salvos, ángeles a protegernos. Por eso mi Señor Jesús con su ejército está luchando por las almas para rescatarlas. ¿Cómo lo hizo hoy? ¿Cómo Él? Porque, hermano, rescate significa alguien que tenía secuestrado. Un secuestrador es aquel que pide rescate, pide dinero a cambio de las personas. Pero hoy, hermano, este secuestrador llamado ladrones, hermano, diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, está luchando por las almas también. Por eso dice en 1 Timoteo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales dio testimonio a su debido tiempo. Rescate significa medio de liberación. La única manera de liberar, habernos liberados del mundo, habernos liberado de la esclavitud espiritual, habernos liberados del pecado, de toda atadura, de toda maldición, aún a gente endemoniada, aún a gente, hermano, cautiva por el enemigo. La única manera de liberarlos es a través de la sangre de Cristo, es a través, hermano, del sacrificio de la cruz para perdón de pecados. ¿Por qué Dios no nos alcanzó desde el día que nacimos?
o cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. ¿Por qué razón? Porque Él estaba peleando por nosotros. No es tan fácil venir a los pies de Cristo. Por eso la gente debe de tener mucho cuidado cómo trata la vida de los demás. ¿Por qué razón, hermano? Porque no es tan fácil traer a los pies de Cristo una persona. No es tan fácil. Porque Cristo se llevó años rescatándolos para que alguien lo eche a perder todo. Pero Él nos dio la victoria. Nos dio la victoria cuando nosotros venimos a Cristo. Por eso dice la Escritura, hermano, que dice que todo lo puedo en Cristo, que me da las fuerzas. Soy más que victorioso en Cristo Jesús. ¿Cómo estás, hermano? En victoria. Victoria. Esas palabras, hermano, la gente no sabe, han caído en un modismo, sin entender realmente el propósito de esas palabras. Mira, hermano, la Escritura dice que fuimos comprados con sangre, librados de la esclavitud. Usted sabe que antes que el pueblo saliera de Egipto, hermano, dice que ellos clamaron. En Éxodo 2, versículo 23, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos. Con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios, reconoció que eran hijos. Vemos que clamaron, ya que ellos, hermano, un momento antes de que ellos entraron, gozaron de gran prosperidad, de bendición, hasta que cuando entraron, hermano, muere este faraón, y hermano, y son llevados a esclavitud, son llevados a servidumbre, la cual representa, y fueron llevados a la desobediencia, fueron llevados a la rebelión, fueron llevados, hermano, a todo sacrificio, hermano, sin obediencia. Pero Él mandó, nuestro Padre Celestial mandó a liberarlos por manos de Moisés. La iglesia de Cristo hoy, hermano, está siendo liberada, siendo salvas, pero salvas, hermano, quiero tratar de explicarles un poquito lo que sucede en el mundo espiritual, por simplemente decir somos salvos, o ponerle a alguien el plan de salvación, lo que dice Romanos 18. Si tú confesares, y esta es la palabra de fe que predicamos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ciertamente son palabras que tienen que repetir, pero en realidad, ¿qué sucede en el mundo espiritual? Una victoria. Cuando una persona viene a Cristo, se da una victoria, porque ese día Dios lo alcanzó. Ese día, hermano, fue el día decisivo de una batalla por el alma. Hasta ese día Cristo venció. Ese día Cristo venció y arrebató y tomó nuestra alma para Él. Mi hermano, en Cristo nos da la victoria. Pero ¿cómo nos da la victoria? Cuando nosotros nos rendimos a Él. ¿Cómo nos da Cristo la victoria? Cuando estamos en pecado, cuando hacemos las cosas indebidas, a través del arrepentimiento. El arrepentimiento, querido hermano, es una señal de victoria. ¿Qué es lo que confesamos cuando entregamos nuestra alma a Cristo? Cuando esa palabra, hermano, cuando dice, si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por eso en el libro de Efesios nos menciona algo, que cuando Él revela el plan secreto, hermano, el plan secreto de Dios, hermano, en nuestras vidas, dice que era poner a todos bajo el mando de Cristo, tanto los que están en los cielos como los que están abajo, hermano, en la tierra, era ponerlos todos al mando de Cristo.
Por esto dice en el libro de Efesios 1, dice, dándonos, en versículo 9, dándonos a entender, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, dice que Él había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y así que es, y dice, y así con las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero otra versión dice, este fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. Dice, el plan de Dios que se cumpliera a su debido tiempo es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. ¿Cuál fue el plan secreto de nuestro Dios revelado? Poner a los hombres, poner a las creaciones, todos bajo el mando de Cristo. Bajo el mando de Cristo. Por eso la Escritura dice que si el hombre dice que no confesare con su boca que Jesús es el Señor, esa es la máxima autoridad, no es de Dios. Si no confiesa, dice que Él ha venido en carne, no es de Dios. Porque el hermano, fuimos alcanzadas, la salvación fue alcanzada, hermano, porque Cristo estuvo luchando por ti y por mí. ¿Por qué fuimos salvos nosotros? Porque Cristo estaba luchando por ti y por mí. Porque, hermano, estábamos en manos del reino de las muertes, del reino de las tinieblas, pero como éramos hijos de Dios o somos hijos de Dios, Él estaba, hermano, estábamos nosotros en manos de secuestradores, en manos de sicarios, hermanos, seres despiadados, hermanos que no se tientan el corazón, de hecho no tienen corazón porque el corazón tiene que ver con el alma. Ellos no tienen alma, por eso son despiadados y sin misericordia, porque no tienen alma, no tienen espíritu, hermano, porque dice la Escritura aquí que Él estuvo luchando por nosotros, hermano, para que nosotros fuéramos salvos. Él está luchando por ti y aún sigue luchando por mí, pero la mayor victoria de Cristo es la salvación. Por eso tienes que darle a Cristo hoy, la victoria. ¿Cómo le damos a Cristo hoy la victoria? Hermano, esa palabra, Cristo pelea por mí, ciertamente Cristo pelea por nosotros, pero para que Cristo pelee por nosotros, hermano, tiene que haber un clamor. Porque acá dice, hermano, que en Éxodo 2, que cuando Dios escuchó el clamor de ellos, Dios escuchó el gemido de ellos, y se acordó que eran hijos. ¿Quiere Dios que Dios te saque del pecado? ¿Quiere Dios que te haga libre de una enfermedad? ¿Quiere que Dios te haga libre de alguna lucha que estés pasando? ¿Quieres que Dios te intervenga en tu vida, en la salvación de tu esposo, en la salvación de tu esposa, en la salvación de tus hijos, en la salvación de alguien que estás intercediendo? Entonces tienes que darle la victoria. Tienes que andar, hermano, porque dice la Escritura, hermano, que al venir a Él nosotros tenemos que, hermano, darle la victoria a través del arrepentimiento. Tenemos que dar la vida por los demás. Eso fue lo que dijo David. David, después de todo, cuando entendió que le digo, tú no edificarás mi casa, sino tus hijos. Una de las palabras que nunca se me va a olvidar, dijo David: tú serás mi Dios, tú serás mi Señor. Voy a cumplir toda tu palabra, pero que a mis hijos no falten en tu trono. ¿Cómo alcanzó David la salvación de sus hijos? Entregándose por completo. ¿Por qué Cristo, hermano, tuvo que ser santo, tuvo que ser justo, tuvo que ser recto, tuvo que ser perfecto? Porque de esa manera estaba salvando a su pueblo. No podía fallar, porque sabe que estaba luchando
contra sicarios, tenía que rescatar a su familia, al pueblo de Dios. ¿Cómo lo ha hecho hoy en nuestra vida Él, hermano, a través del sacrificio de la cruz? Pero ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo rescatamos almas? Claro que el que rescata alma es Cristo, pero nosotros tenemos una parte, entregar nuestra vida. Nadie puede ser salvo si alguien no clama por Él. Nadie puede ser salvo si alguien no clama por Él, para que dentro de su corazón haya la necesidad de dejar de pecar y correr a Cristo. Nadie puede ser salvo si nadie clama por Él. Nadie puede venir a los pies de Cristo si alguien no clama por Él. Por eso dice que Cristo intercede por nosotros, dice en Hebreos, dice que intercede por las almas de aquellas que se acercan a Dios. En Cristo nos da la victoria a través del arrepentimiento. Por eso el creyente que está vencido, que está derrotado, es aquel que no deja de culparse. Aquel que no deja de decir, yo tengo la culpa, soy pecador, estoy arruinado, estoy perdido, y a Dios no me va a perdonar. Ya Dios no quiere nada conmigo. Ya Dios ya me desechó. No, querido hermano, la victoria está en Cristo. La victoria es aceptar la culpa. La victoria es arrepentirse. Aceptar la culpa es arrepentimiento, como lo que hizo aquel hombre en la cruz. Hay que darle la victoria a Cristo, dejando de pecar y volvernos a Él. Hay que darle la victoria a Cristo, hermano. Por eso cuando aquel que está, nuestro Señor, hermano, está luchando por nosotros, hay que aceptarlo. Hay que aceptar nuestra vida, que es pecadora. Digan conmigo, hoy voy a aceptar a Jesucristo. Diga que yo voy a aceptar a Cristo, porque aceptar a Cristo, hermano, voy a aceptar mi falla, mi equivocación, mi pecado, mi error. Cuando nosotros aceptamos que estamos mal en algo, lo único que estamos haciendo es aceptar que Cristo tiene la razón. Y es cuando nosotros, hermano, aparece la victoria. Ahí se gesta esta palabra de que todo lo puedo en Cristo. Y la palabra puedo viene de la palabra poder. Yo tengo el poder de cambiar lo que está mal en mi vida. ¿Por qué? Porque todo lo puedo. Sí puedo cambiar, sí puedo dejar el pecado, sí puedo dejar el alcoholismo, sí puedo dejar el desorden, sí puedo ser obediente, sí puedo ser leal, sí puedo ser fiel, sí puedo en el nombre de Cristo, sí puedo seguir adelante en mis cosas y mis desordenadas, porque la única manera de darle la victoria a Cristo es reconociendo que sí podemos cambiar. Sí puedo seguir a Cristo. Por eso tenemos que aceptar a Jesucristo. Al aceptar a Jesucristo es aceptar que sí podemos hacer lo que Él nos pide. Por eso nuestra victoria está en Cristo. Nuestra victoria está en Cristo. Y la única manera de que Cristo nos dé la victoria es que nos rindamos a Él. Hoy es tu día, es tu victoria. No. Ciertamente es correcto, pero le falta. ¿Qué le falta? El arrepentimiento. ¿Qué le falta? El rendirnos a Él. De esa manera le damos nosotros la victoria a Él. Ahora, mira, hermano, porque no luchamos con nuestras propias fuerzas, sino luchamos con Él. Sino que luchamos nosotros con la preciosa sangre de Cristo. El poder del arrepentimiento, hermano, es levantarnos. ¿Qué poder tiene el arrepentimiento? Es levantarnos y caminar. Es levantarnos y seguir adelante. Él está peleando por ti. Él está peleando por mí. Pero arrepentimiento es darse por vencido. Arrepentimiento es darse por vencido. Arrepentimiento, hermano, es dejar las cosas de que Él tome control.
Por eso vemos, hermano, que digo en Jeremías 33, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Así ha dicho Jehová de Dios desde Israel acerca de las cosas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con herrietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres de muertos, y los herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda la maldad. He aquí yo les traeré sanidad, medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos son a los presos de Judá, y a los cautivos de Israel. Los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré sus pecados contra mí, con pecado, dice, y con que contra mí se rebelaron. Y será para mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. ¿Cómo dijo eso? Porque, hermano, porque ellos habían rendido su vida. El rendir la vida a nuestro Cristo. Y no en señal de oración, hermano, de rodillas. Rendir nuestra vida significa dejar de pecar, dejar las cosas en manos de Dios. Siempre tiene que ver con una actitud dentro de nosotros. Hermano, si no fuera por Cristo no estuviéramos nosotros. ¿Quién sabe dónde estuviéramos nosotros? ¿Por qué llevamos años? ¿Por qué mucha gente no le alcanza todavía a Cristo? Es que es el diablo. No te cedas por él, no busques. En muchas iglesias les enseñan que si tu esposo no va a la iglesia, no es del diablo, no se va a convertir nunca. Hay una promesa. Lo que pasa es que Dios está peleando, Cristo está peleando por él, porque está sumergido en el alcoholismo, está sumergido en alguna actividad de vicios, está sumergido en un problema, alguna situación en su vida, hermano, pero eso no representa que no sea de Cristo, sino que Cristo está peleando por ellos. No es tan fácil traer a una persona a los pies de Cristo. No es tan fácil. Por eso en Primera de Corintios 7 nos enseña, hermano, la importancia cuando el esposo o la esposa no caminan y estás luchando contra tu esposo. Tú no puedes luchar contra tu esposo, no puedes luchar contra tu esposa, porque Cristo no lo hizo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. 1 Corintios 7, versículo dice en el 13: si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos más, mientras ahora son santos. Pues si el incrédulo se separa, sepárese, pero no está el hermano a la hermana sujeto a servidumbre de semejante caso, sino que a paso llama al Señor. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, que harás salvo a tu esposo? O que no sabes tu marido si quizás harás salvo a tu mujer. Ya no habla, hermano, de la unión, habla de la salvación. Déjala. Porque no quiere sujetarse. Porque no quiere, hermano, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque el diablo está tomando control sobre eso. ¿Por qué no luchan? ¿Por qué no claman? ¿Por qué no ruegan? ¿Por qué no suplican? ¿Por qué, hermano? Porque aquí nos enseña algo. Porque no les importa la salvación. Porque muchas veces así los enseña, que tratar de salvar a alguien. Hermano, prefieren más
La vida personal, ciertamente hay cosas que hay que corregir, pero es importante la salvación. Déjalo porque no quiere venir a la iglesia. No veo yo en eso la escritura. Aquí veo, dice hermano, que si él quiere irse, que se vaya, pero él consiste en vivir, él insiste en vivir con la familia. Él insiste en estar con la familia. No lo abandone. Porque acá dice, hermano, ¿qué sabes tú si lo salvarás? ¿Qué está diciendo? La intercesión del esposo, la intercesión de la esposa, la intercesión de los padres puede salvar a la familia. Pues la gente piensa que solamente por ir a la iglesia una persona se va a convertir. No, hermano, tienen luchas. Y cuando Cristo pelea por nosotros es porque se nos acaban nuestras fuerzas. Y tiene que él intervenir, hermano, porque, hermano, lleva mucho tiempo rescatar a una persona. Lleva mucho tiempo rescatar a una persona. Y por eso hay que ser paciente. Por eso la Escritura dice que la paciencia de Cristo es para salvación. La paciencia es, hermano, esperar. No es tan fácil. Porque si Cristo nos separó desde el vientre de nuestra madre, ¿por qué cuando crecimos no nos convertimos a Cristo? ¿Por qué cuando nosotros no nacimos ya cristianos? Porque habían ladrones que habían secuestrado nuestras almas. Y empezó desde entonces. Cristo tiene una lucha por las almas. La guerra hoy hermano, de que la Escritura dice que en 2 Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor a su conocimiento. Por medio de Cristo solamente tenemos los triunfos, tenemos solamente las victorias. ¿Qué lucha estás enfrentando hoy? Dobla rodillas. Ríndete a Él. Porque no podemos con nuestras propias. Hay luchas que no se pueden con nuestras propias fuerzas. Tiene que ser con la fuerza del Espíritu de Dios. Por eso tiene que venir Cristo, hermano, y el sacrificio de la cruz tiene que hacerse presente para poder tomar victoria. La salvación no está así tan acepta. Tienes que ir a la iglesia. No, hermano, yo no veo eso. Dice que Jesús tuvo que ir a la cruz y venció. Y luego dice en hebreo, hermano, que él está, no solamente, sino que acá fue el Padre. Fue a sentarse. Ciertamente dice que se sentó a la diestra. ¿A qué se sentó a la diestra? Hermano, dice que él se sentó a la diestra del Padre, dice en el libro de Hebreos, pero a interceder por nosotros. Hebreos 7, versículo 25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre por interceder por ellos, porque Él es el sumo sacerdote. Él está como sacerdote allá. ¿A qué fue allá? A interceder por nosotros. ¿Cómo logró vencer al enemigo, a quitarle, arrebatarle las almas en medio de la cruz? Por eso nosotros tenemos que ir a la cruz. Si queremos salvar al esposo, a la esposa, a los hijos, a quien sea, tenemos que ir a la cruz. Ser obedientes para que nuestra intercesión, por eso la Escritura también dice en el libro, hermano, de Pedro, de Juan, perdón, según primera de Juan 5, versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que nos haya hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y estos son para los pecados son para los que cometen pecado que no sean de muerte. Cuando vemos un pecado de nuestra esposa, una desobediencia, acá dice que intercedas. Y Dios le dé vida, Dios le cambia la actitud.
Porque al nosotros estar orando, hermano, estamos luchando contra la muerte, estamos luchando contra el pecado, de que, hermano, suelte, que Dios intervenga, envíe un ejército, hermano, envía espíritus ministradores y peleen por el alma de tu esposo, por el alma de tu esposa, por el alma de tus hijos. No es fácil traer a los pies a alguien a Cristo. Por eso Dios va a luchar contra aquellos que un día se pararon en las puertas de las iglesias a decirle: usted trajo este pantalón, usted trajo este arete, usted trajo los pelos pintados, usted se pintó, usted no es digna de Dios porque eso es de esto. Oh, hermano, qué grave error. Cerrarle la puerta a alguien, menospreciar a alguien que está entrando por su salvación. No están entrando por gusto, hermano, porque Cristo, el Espíritu Santo, los está trayendo. Hay gente que menosprecia el trabajo del Espíritu Santo, porque el que los convence y los redarguye de pecado se llama Espíritu Santo. Ninguno en su santo juicio busca a Dios. Por eso es reprochable que aquellos que abren y cierran una puerta, hermano, se la cierren a las almas. Muy delicado tratar ese tipo de cosas al no darse cuenta porque esa alma, porque ese corazón está corriendo a buscar a Dios. Porque ya Cristo lo rescató, ya lo llevó el del triunfo. Y solamente la Escritura dice en Colosenses 2, versículo 13: y estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra mente, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Entonces, cuando decimos en Juan, dice, pídele a Dios que le dé vida, ¿qué estamos diciendo? Señor, perdónalo, dale otra oportunidad. Señor, ten paciencia con Él. Señor, ten paciencia conmigo. Señor, perdóname. Señor, perdónalo. Señor, ten misericordia. Y dice que cuando nosotros estamos pidiendo vida, perdón por Él, ¿qué dice? Se anula el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolos en medio y clavándonos en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, hermano, se los arrebató, anulando el acta de decreto que había. ¿Cómo? Toda acusación. ¿Cómo lo hicimos? Dice, pidiéndole a Dios que les diera vida. Oh, hermano, no es tan fácil. No es tan fácil traer a los pies de Cristo a un alma. ¿Por qué Cristo te rescató después de muchos años? Porque estaba luchando por ti, hermano, porque todavía no había llegado el tiempo. Porque cuando alguien intercede por alguien, cuando tú intercedes por alguien, entonces viene el ejército de los cielos. Entonces, hermano, cuando alguien pide vida por otra persona, entonces se anula. Entonces Dios vence en la cruz, hermano, aparece la sangre de Cristo, despojando a los principados y a los potestades y triunfando sobre ellos en la cruz. Ya nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha, hermano, es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Luchando, hermano, es cuando se desata la lucha por el alma, se desata la lucha por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por los hermanos, por quien quiera que sea, hermano, se desata una lucha por tal de salvarlos. Pero tiene que haber alguien que clame. Es alguien que clame. Y todo lo que es nacido, primera de Juan 5:4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué está diciendo? Nuestra fe. Y nuestra fe es saber que Él nos escucha. Nuestra fe es saber que nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, vamos a ser victoriosos, hermano. Vamos a ser victoriosos. Así que en esta mañana
Cristo nos da la victoria. Cristo nos da la victoria. ¿Cómo? A través del arrepentimiento. Cristo nos da la victoria rindiendo nuestra vida. Cristo nos da la victoria, hermano, rindiendo nuestra vida a los pies de Cristo. Cristo nos da la victoria, hermano, intercediendo por los demás. ¿Por qué Cristo nos ha alcanzado hoy? Sencillo. Porque hoy decidimos entregarnos a Él. Así que nuestra vida, hermano, no está vencida. Nuestra vida somos vencedores, hermanos, cuando dejamos de ser culpables. Decir, Señor, ya no quiero cargar con esto. Le estás dando la victoria. Señor, de hoy quiero dejar de pecar. Le estás dando la victoria. Señor, yo ya quiero dejar de hacer esto, de hacer lo otro, lo que tú sabes, hermano. Yo quiero entregar mi alma a Cristo. Yo quiero siento la necesidad de buscar al Cristo. Le estás dando la victoria. Deja que Cristo dé la victoria sobre tu vida. Así, ahí se cumple la palabra. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ahí se cumple esa palabra. Soy vencedor porque Cristo Jesús me dio la victoria. ¿Cómo le diste la victoria? ¿Cómo le damos nosotros la victoria? ¿Cómo somos vencedores? ¿Cómo somos victoriosos en Cristo Jesús? Reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra vida y reconociendo la necesidad que tenemos por entregarnos a Él. Querido hermano, pelea por las almas, porque cuando un hombre se levanta a interceder, el ejército de los cielos desciende, hermano, a pelear por ellos, a rescatarlos. Cuando tú levantas las manos, ¿qué le estás diciendo a Dios? Padre, dale vida, perdónalo. Es tu hijo, es tu hija, es mi esposo, es mi esposa, es mi hijo. Ten misericordia de él, ten paciencia con él. Guárdalo, protégelo, ayúdalo. Y cuando ves que él tenga una actitud de ir a la iglesia, no le digas hipócrita, nada más fuiste a la iglesia y mira, no has cambiado, hermano. Y no le digas, pareces un farsante. No le diga eso. No es tan fácil cuando a alguien el enemigo lo tiene en sus manos. No es tan fácil que tener paciencia. Qué bueno, yo siempre he dicho algo, hermano, que es mejor un pecador oidor dentro de la iglesia, porque la Escritura dice que en el momento que escuchen ellos la voz, ellos se van a convertir, que tener un pecador sordo sin que nadie les predique en la calle. Oh, hermano, Cristo nos da la victoria a través del arrepentimiento, a través del sacrificio de la cruz. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. No se te olvide que eres un intercesor. Y si algo está pasando en tu vida, entrega tu vida, reconoce en el nombre de Jesús, arrepiéntete, deja de pecar y con eso tú eres más que victorioso en Cristo Jesús. Con eso tú has vencido al reconocer que Cristo tome control sobre tu vida. Que Dios te guarde, hermano. Cristo no está durmiendo, todos los días está peleando. Tienen una guerra con ejército contra ejército, sobre todo en aquellos que están intercediendo. Son un ejército, los intercesores es el ejército de Cristo que están peleando por las almas. Conviértete en ellos, pero también conviértete en alguien, en un salvado y en un salvador. Que Dios bendiga tu vida, ayúdenos a compartir, les esperamos hoy viernes a partir de las 6 de la tarde, hermano, estaremos en punto de las 6, hermano, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial aquí en Cerrito, Canacín. Visítenos, envíenos sus mensajes y con mucho gusto les atendemos. Que Dios me los bendiga, hermano, peleen, luchen, levántese, porque no es tan fácil traer un alma a los pies de Cristo. Para no menospreciar la obra de la sangre de Cristo, para no menospreciar el sacrificio de la cruz, de que seamos tan duros o seamos tan menospreciador o que la gente tome tan sencillo el querer destruir la vida de alguien.
porque no es tan fácil. Llevó años traer a alguien a los pies de Cristo para que alguien así tan sencillo los eche a perder. ¿Verá que no? ¿Da coraje? Claro que sí. Dios obrará de una manera contra ellos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir, denle like a la página para que les lleguen las notificaciones. Y si no le llega, desconéctese y vuelves a conectar, porque el mundo, el sistema nos está cancelando, hermano, las predicaciones. Que Dios les bendiga. Envíeselo a aquellos que necesitan ser salvos. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Bendiciones.